Este es el negocio de burritos más antiguo de esta ciudad. De los primeros en vender este delicioso y popular platillo mexicano, el burrito. Y se estarán preguntando, ¿en dónde estás? Estamos en la ciudad del burrito. Ciudad Juárez, una ciudad que está ubicada en el estado de Chihuahua, el estado más grande de México. Esta ciudad es frontera con Estados Unidos. Vean, no sé si se pueden ver que allá está Estados Unidos, allá se puede ver el muro. Casi no se ve, pero está abajo de ese puente. Los edificios de allá son Estados Unidos y esto de aquí es Ciudad Juárez. Y justo ahora estamos en la zona céntrica de la ciudad, que pues en estas zonas fue donde comenzó esta ciudad. Aquí empezaron los primeros habitantes. Así que en este video vamos a saber el origen del burrito, la historia real, no fake, y sabremos por qué la gente dice que aquí se creó. Pues aquí en Juárez, se criaron aquí en Ciudad Juárez. Aquí en Ciudad Juárez, pues que yo sepa, aquí, ¿no? Aquí en Juárez. O sea, aquí en Juárez. Aquí en Juárez. Así que este video es completamente dedicado al burrito. Vamos a saber todo sobre el burrito. Vamos. Ya estamos aquí frente al MUREF. Es el Museo de la Revolución Mexicana. Se llama MUREF, Museo de la Revolución de la Frontera. Este lugar antes fue la aduana de la ciudad, es decir, se controlaba y regulaba la mercancía, personas y carros que salían y entraban de la ciudad hacia nuestro vecino Estados Unidos. Ahora la aduana está un poco más para allá, está ahora junto al muro de Trump, y ahí es donde la gente pues cruza a diario, y también pues ya hay más aduanas en la ciudad. Entonces estamos aquí porque vamos a entrar a hablar con un historiador para encontrar la historia del burrito, porque ahí les va la historia del burrito. Según la Academia Mexicana de la Lengua, la historia más difundida del origen de este platillo mexicano es la de este diccionario, el Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, y cuenta que Juan Méndez vendía comida de entre 1900 a 1920, tiempo donde también ocurrió la Revolución Mexicana en esta ciudad. Este señor se transportaba en un burro y envolvía la comida en una tortilla gigante para que se mantuvieran calientes, y la gente pues cuando lo miraban decían el señor de los burritos, y de ahí el nombre. Y en muchos lados donde cuentan esta historia se muestra esta foto de este señor con este burro, pero pues esta foto no es él. Pero pues por eso estamos aquí, para investigar, así que vamos a seguir investigando. Y ahora sí vamos a entrar al museo. Esperen, antes de entrar necesitamos más contexto, y este contexto lo obtendremos viendo esta obra maestra. En el principio, el azteca creó el Tlaxcali. A base de maíz se creó. En la conquista, los españoles la nombraron tortilla, por parecer una torta aplanada. Y la tortilla estaba desordenada y vacía. De ser un alimento principal, pasó a ser complementario, y se le agregó carne, cilantro, cebolla, limón y la salsa. Ante ustedes, el cuautacuali, después tacuali y ahora taco, el genuinamente mexicano. Pero ese es otro tema. Estamos hablando del burrito. Una vez conquistando los españoles, estos empiezan a colonizar y expandirse al norte de ese México. Sembraron nuevos granos. Uno de ellos fue el trigo, para poder hacer pan árabe, pero no se pudo por falta de ingredientes, y un grupo radicado en Sonora cocinó el saruki, una mezcla de trigo quebrado con agua, la tortilla de harina.
Ok, según lo que vimos es que la tortilla de harina se creó en Sonora, que es el estado vecino en donde estamos. Pero entonces, ¿por qué si ahí se creó la tortilla de harina, por qué el burrito terminó creándose aquí, en esta ciudad? Ok, entonces vamos a crear una línea del tiempo con lo que vimos. La tortilla de maíz ya había sido creada por los aztecas antes de los años 1500 más o menos. En el video no venían fechas, pero pues yo las investigué. Y el primer registro escrito sobre el taco fue en 1521, o sea, ahí se dio la descripción de lo que es un taco. Bernardino de Sahagún mencionó en sus escritos que los indígenas usaban tortillas de maíz para envolver y comer diversos tipos de alimentos. Y el taco, como lo conocemos hoy en día, se popularizó en los años 1800. Y aquí abrimos un paréntesis, Ciudad Juárez se fundó en el año 1659. Entonces la tortilla de harina se creó en el año 1542. Y aquí surgen dos preguntas. ¿Cuándo se empezó a usar la tortilla de harina con comida dentro? Porque primero se comía sola, como pan. Y la segunda es, ¿cómo se popularizó ya el burrito como lo conocemos hoy en día? Las tortillas de harina fueron traídas por inmigrantes de Medio Oriente. Se establecieron en zona de la Laguna, norte de México, diferentes partes de la República. Ellos traen ese pan plano, mediterráneo, parecido a las pitas, parecido al naan hindú. Nosotros en México, en el norte, lo hicimos más plano, más flexible y pues de ahí nace la tortilla de harina, pero sus abuelos son la pita y esos panes planos mediterráneos. Un abuelo del burrito podría ser precisamente los sándwiches que se hacen en el Mediterráneo con ese tipo de pan. Algunos les llaman kebab, kebab quiere decir carne asada, ahí está, sería un burrito de carne asada. En realidad es un sándwich con pan plano. Esto es en Turquía. Esto también ya existía, ¿ves? Es el abuelo del burrito esto. No es un burrito como lo hacemos nosotros en México, pero vamos, si no encuentras similitud, necesitas mucha ayuda. La tortilla de harina, como dijimos antes, es una especie de pan plano. En México ya conocíamos los tacos porque las tortillas de maíz son centenarias, son ancestrales. No iba a pasar mucho tiempo en que hiciéramos lo mismo con una tortilla de harina. En este caso, se han llamado burritos. En cuestiones técnicas, aquí en esta ciudad un burrito es una tortilla de harina recién hecha, una capita de frijol embarrado, el frijol que es aplastado, el entero no, el frijol es opcional y al final va carne o guisado. Y depende del burrito y como lo quieras, algunos se llevan mejor con cilantro y cebolla, otros con chile, tomate y cebolla, algunos otros con aguacate o guacamole y ya en algunos otros al último lleva la salsa y o limón. Ahora sí, entramos al museo para ver si encontrábamos algo o que nos dijeran algo de que el burrito se inventó en esta ciudad mientras sucedía la revolución en la frontera. Y oh, sorpresa. En Juárez no se puede entender lo que es la Revolución Mexicana, porque aquí se inicia en Juárez con la toma de Ciudad Juárez, que fue en mayo de 1911, 3 días, 8, 9 y 10 de mayo. Muchos podrán decir que la revolución pudo iniciar en otras regiones del país, como Cuchillo, Tomoshi, Cuchillo Parado, Tomoshi, Veracruz o Cananea, pero ya convocada por un personaje que los une a todos, es aquí en Ciudad Juárez. Por eso es importante, y aquí las batallas más fuertes pues, se desarrollan en Ciudad Juárez. Había de todo, pero principalmente cuando convoca Madero a que se une Abraham González, que era de Chihuahua, y él pues fue juntando varias personas de varias regiones del estado de Chihuahua, entre ellos muchos eran rancheros como Pascual Orozco, o otros que llegaron a venir aquí a Juárez como Villa. Pero había de todos, había muchos que eran aquí locales y había también gente que venía de otras partes del país o incluso extranjeros como Giuseppe Garibaldi, que era italiano. La mayoría era del norte, la mayoría. Como Madero era del norte, Villa también, Obregón, Álvaro Obregón era de Sonora, hermano de allá del estado de Sonora. Durante esta revolución enviaron a más de 40 fotógrafos y cineastas nacionales como extranjeros que pues buscaban capturar esta esencia de este conflicto. No solo tomaron fotos de estas batallas y de los revolucionarios, sino también de la vida cotidiana.
El barco de ella. Y esos eran los andenes donde están cocinando las tortillas. Debe ser uno de esos dos que están pintando. ¿Cuáles? Bueno, están ¿verdad? haciendo las tortillas, que la foto que le tomamos debe ser uno de estos dos. Yo creo que se debe ser este. Y la historia del señor Juan Méndez en este mapa, se dice que él trabajaba en la zona Bellavista, que en este mapa es en la parte de abajo a la derecha. Ok, pues no podemos estar seguros si esta fotografía es referente al burrito, pero al menos sabemos que en la revolución en esta ciudad repartían tortillas de harina a los revolucionarios y pues según la historia de Juan Méndez, él vendía comida en estas tortillas de harina. Gracias a este tren. Bueno, no a este. Estamos en estas vías del tren donde se dio una de las primeras migraciones importantes de México a Estados Unidos. Este tren ya no es de pasajeros, solamente de mercancía y viene desde Ciudad de México, llega ya a la estación de ferrocarril y allá se prepara para cruzar a Estados Unidos. El ferrocarril mexicano llegó en 1884 desde Ciudad de México a esta ciudad y ya después se creó un puente en el río Bravo para que conectara también a El Paso, Texas. Y se hizo una alianza entre estos dos países, entre la oferta de mano de obra que tenía México y la demanda que tenía Estados Unidos. Es decir, que mexicanos empezaron a ir a trabajar hacia Estados Unidos. Bueno, Juárez siempre ha sido una ciudad de migrantes. El mismo nombre lo dice, no sé, se llama Misión de Nuestra Señora de Guadalupe, Paso del Río del Norte. Desde que ya los españoles, ellos van fundando pueblos. Juan de Oñate, que llega hasta el último bastión español, que es Santa Fe, Nuevo México, y ha sido lugar de pasada. Siempre ha sido lugar de pasada. Claro que ha habido olas así de migraciones, sobre todo, pues, uno que recuerdo es la Revolución Mexicana, en que casi, bueno, no de Juárez, sino de todo México, casi hubo 1 millón de migrantes hacia Estados Unidos. Y en la época de la Revolución, pues en El Paso, Texas, crecen dos barrios importantes, Chihuahuita y Segundo Barrio, y es por los migrantes también que llevan huyendo de la guerra. Es una de las grandes migraciones. Otro fue de los que me vienen, pues las guerras mundiales, un poco se relaciona también con la Revolución Mexicana. Programa Bracero, eran contratados para ir a trabajar los campos agrícolas. Se sabe que durante la revolución hubo gente que fue a migrar a los Estados Unidos, pero tiempo después hubo otra oleada masiva de migración por el programa Braceros, y ellos fueron quienes llevaron la tradición del burrito fuertemente a los Estados Unidos. Bueno, hubo 2 programas braceros, fueron en las guerras mundiales, estoy hablando que más o menos por 1914 le toca al presidente Carranza, y el otro fue la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que mandaban a los jóvenes a la guerra y Estados Unidos necesitaban gente personal para que les trabajaran sus campos agrícolas y producir los alimentos. Y fue un convenio entre México y Estados Unidos. Y se llama Braceros porque levantaban las cosechas con los brazos. Uno de los lugares de pasada era aquí por Juárez. Se hacía una revisión, los fumigaban, les daban una tarjetita verde que podían ir a trabajar los campos agrícolas. Pero lo que vendían en Estados Unidos no eran burritos, era una adaptación. El burrito se ha vuelto muy popular en todo el mundo, tiene hasta su propio emoji y ha ido al espacio. Y esto es gracias a Estados Unidos y su capitalismo. Damas y caballeros, hoy vamos a presenciar la adaptación que creó Estados Unidos y ante ustedes el primo del burrito mexicano, el burrito Tex-Mex. Un burrito pinche o un pinche burrito. El término de la comida Tex-Mex se dice que es por el ferrocarril Texas Mexican, que también fue un tren donde se dieron las migraciones que mencioné anteriormente. Y este término se refirió a la comida en el año 1963, cuando The New York Times utilizó esta palabra en un contexto gastronómico. El burrito Tex-Mex. Bueno, en sí, la comida Tex-Mex. En México hay quienes la aborrecen, la tachan de abominación. Supongo que los japoneses piensan algo así cuando nosotros hacemos sushi de milanesa y chiles toreados, pero la comida Tex-Mex tiene una historia interesante. Hay que recordar que durante la colonia no existía Estados Unidos, no existía México, y esto era la misma región y estaba conectada por el Camino Real de tierra adentro. Una de las vías de comunicación más importantes en la Nueva España que conectaba la Ciudad de México con Santa Fe.
en el estado de Nuevo México, en los Estados Unidos. Esa ruta comercial tomaba semanas, meses, caravanas hacían el recorrido, iban y venían. ¿Qué se transportaba? Alcohol, comestibles, enseres, etcétera, además de las provisiones necesarias para las personas que hacían ese trayecto. La gastronomía regional de Chihuahua, de Nuevo México, de partes de Texas, comparte muchas similitudes en el sentido en el que usamos, por ejemplo, chiles deshidratados, especias deshidratadas y molidas. O sea, el chile colorado es eso, el chile pasado es eso, es un chile deshidratado. La carne seca es eso, es carne deshidratada. ¿Y por qué? Porque no pesa tanto, al quitarle el líquido es mucho más ligera, fácil de transportar y además deshidratada, no necesita refrigeración y puede durar en conserva durante muchísimo tiempo. Es una cuestión práctica. Vivimos en zona desértica, no teníamos grandes opciones. Entonces, esos condimentos formaban parte de la comida cotidiana de quienes habitaban esa parte de la Nueva España, conocida como la Nueva Vizcaya, si mal no lo recuerdo, pero de repente se separa Texas, Estados Unidos despoja a México de del territorio que hoy ocupan 7 estados más en la Unión Americana, y esa ruta comercial se suspende desde la Guerra de Independencia. Entonces, estas provincias del norte de la Nueva España ya no reciben los condimentos, enseres, suministros, bla, 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 que mandaban desde la capital. Y empiezan a buscar nuevos horizontes. Ya cuando Texas, Nuevo México forman parte oficial de los Estados Unidos, porque hay que recordar que Texas fue república independiente durante alrededor de 10 años, empiezan a adoptar las costumbres de los Estados Unidos, incluyendo los alimentos y condimentos, porque es lo que tienen a su disposición. Nosotros decimos aberración, porque usan queso amarillo en lugar de blanco. Pues porque es lo que hay. ¿Por qué la comida Tex-Mex tiene tanto sabor a comino? Porque es parte de la herencia española que se tuvo en algún momento en esta región. ¿Por qué le echan lechuga y crema? Bueno, pues porque se pusieron creativos, de la misma forma en la que en México nos hemos puesto creativos al hacer pizzas con chetos. Así evoluciona la gastronomía. Hay a quienes les gusta, hay a quienes no, pero compartimos, hacemos fusiones y creamos. Y si estudiamos con detalle, las grandes gastronomías son eso. Italia recibe la pasta de Asia. Tailandia recibe el picante de América. Suiza y Bélgica reciben el chocolate de México. Es un intercambio, todos nos enriquecemos de este modo. No es la primera vez que vengo a Taco Bell, pero sí es la primera vez que voy a pedir un burrito aquí. Lo que hace interesante a los otros burritos, aquí al estilo Tex-Mex, aunque, bueno, Taco Bell es una cadena nacional en los Estados Unidos de comida rápida, vamos a desmenuzar. La tortilla es una tortilla de harina. Aquí se ve un picadillo. Este picadillo tiene una salsa de tomate rica en comino. Le echan lechuga, tomate, por ahí tiene un quesito amarillo que pues se ve un poco. Y lo envuelven como si fuera una chimichanga. Esto he visto que a veces lo ponen a la plancha, lo meten a freír, esta cosa de los gringos para freír todo. Aquí en los Estados Unidos, la comida de Taco Bell, bueno, pues es muy popular, es una cadena muy popular, pero está conocida por, no sé qué tan cierto sea, pero hay 2 características que he escuchado. Una es que es comida para grifos, es decir, se te antoja cuando estás muy grifo, y la otra es que, pues, te ayuda a ir al baño, aunque no quieras. Aquí tenemos las salsas que ellos nos dan, picante, diablo, bla, bla, bla. La verdad es que son horribles todas ellas, ninguna sabe bien, pero pues es lo que hay. Y como diría mi abuela, con estos güeyes nos tocó arar, total. Peores cosas nos hemos metido por la boca.
No me gusta que lo doblen como pañal porque la primera mordida es pura tortilla. Pero de ahí en más, no está malo. No está malo, pero tampoco va a ganar un premio. Hay que entender eso. Pues, es un burrito pinche. O un pinche burrito. No estamos seguros de que la historia de Juan Méndez sea real, o sea, de que el nombre surgió porque como él andaba en burro, la gente que le compraba decía el señor del burrito, porque el término burrito ya existía antes de la Revolución Mexicana. La Academia Mexicana de la Lengua dicen que no creen que este sea el origen del burrito porque en 1895 el término burrito ya había sido registrado en el diccionario de mexicanismos por Félix Ramos como tortilla arrollada con carne u otra cosa dentro, que en Yucatán llaman cosito, que el cosito en la actualidad es esto, y en Cuernavaca y en México lo llaman taco. Pero pues vemos que no es tortilla de harina sino de maíz, entonces literalmente antes le decían burrito al taco y ahorita vamos a entender por qué. También hay otro registro más antiguo en 1842 en un libro llamado La vida en México y lo voy a leer. Vinieron a ofrecer sus servicios. Uno me preguntó si me gustaría comer un burro mientras tanto. Siendo un burro un asno, me quedé bastante sorprendido por la proposición y le aseguré que preferiría infinitamente esperar un poco más antes de recurrir a una medida tan desesperada. Algunos la llaman pecadoras, dijo su hermana al oír esto. Los caballeros acudieron a nuestra ayuda y se ordenaron burros o pecadoras de inmediato. Resultaron ser tortillas calientes con queso y las encontramos particularmente buenas. Entonces, ¿por qué le decían burro a una tortilla de maíz o de harina con comida dentro? Y podemos empezar analizando la palabra burro, que burro viene del latín burricus, que significa caballo pequeño. En México, en la educación tradicional, a los niños que no aprendían rápido les decían burros, porque erróneamente se creía que los burros eran torpes y necios en comparación con el caballo. Se cree que esta palabra como insulto viene de los españoles. Ellos les decían así también a los indios. ¿Y por qué menciono esto? Porque el burro era parte de todas las comunidades rurales y pequeñas ciudades. Es decir, este animal se usaba mucho y cualquiera podía entender las funciones que tenía y los comportamientos que tenía el burro. La gente podría decir, no seas burro, y se entendía. Muy bien, entonces si ya estaban familiarizados con el burro y sus funciones, vamos a ver qué otras funciones tenía el burro. Los usos más comunes, que no fuera para la minería, el campo o el comercio, eran para transportar cualquier cosa, pero lo más común era agua y víveres como el frijol, el maíz, el arroz y cualquier tipo de alimento. ¿Sabes a lo que voy? Entonces la comida o la tortilla que cargara comida adentro le decían burro. Y pues para mí tiene sentido porque podrían decir, déjame te hago este burro, que también se podía interpretar como, déjame te hago esta cosa que carga comida. ¿Por qué no le nombraron burro al taco entonces? Le hubieran puesto burro en vez de taco. Pues no, porque antes no había burros en México. Los burros fueron traídos por los españoles, vienen de África del Norte. Aparte, ¿te acuerdas que en los años 1800 apenas estaba popularizando el término taco, como lo conocemos hoy en día? Por eso algunos le decían burro y otros taco. Aparte, el taco ya tenía un nombre como Cuautacuali, acuérdense. Entonces mi conclusión muy personal es que el burrito con tortilla de harina ya existía mucho antes de la revolución, pero no tenía nombre definido y su popularización sí fue en Ciudad Juárez y sí fue durante la revolución, porque así como se fue mucha gente para huir de esta guerra, también vino mucha gente de diferentes lados que pudieron compartir esta tradición del burrito.